Familia se burló del cofre oxidado del abuelo, su perro. Encontró la llave y los dejó sin palabras. El tiempo, mijo, es un ladrón silencioso. Te roba la fuerza de las piernas, la claridad de los ojos y hasta el nombre de las cosas que antes conocías como la palma de tu mano. Pero la memoria del corazón, esa es otra cosa. Esa se queda, aferrada como la raíz del mezquite a la tierra seca, esperando el momento justo para florecer una última vez. Yo, Rafael, a mis 78 años, sentía ese florecimiento tardío pujando en mi pecho, una urgencia que me quemaba más que el sol de julio sobre los campos de Teocaltiche. El doctor, con su bata blanca y sus palabras suaves que no lograban ocultar la gravedad, me lo había dicho claro. Don Rafael, hay que tomar las cosas con calma, su corazón ya no es el de un vaquero de 20 años. Y yo nomás asentía, pensando que la calma era un lujo que ya no podía darme. El secreto que cargaba pesaba más que todos los costales que acarreé en mi vida. Sentado en mi viejo sillón de mimbre, el que mi difunta Helenita y yo compramos en la feria del pueblo hace más de 50 años, miraba por la ventana el camino de tierra que llevaba a la casa. Esperaba a Santiago, mi nieto, el único de todos mis descendientes que, a pesar de haberse criado en el ruido y la prisa de Guadalajara, todavía tenía el polvo de este rancho en el alma. Venía cada 15 días, sin falta, a traerme el mandado, a escuchar mis historias repetidas y a fingir que no se daba cuenta de cómo me temblaban las manos al sostener la taza de café. Él era el elegido, no porque fuera el más fuerte ni el más listo, sino porque en sus ojos yo veía la misma chispa de curiosidad y respeto por la tierra que tuvo mi padre y el padre de mi padre. Era una cadena, una herencia que no se mide en pesos ni en hectáreas, sino en memoria. A mi lado, roncando panza arriba, estaba Canelo, mi perro, un animal mestizo de pelaje color paja y una lealtad que ya no se encuentra en la gente. Él parecía entender mi inquietud. De vez en cuando abría un ojo, me miraba y soltaba un suspiro largo como diciendo, «Ya mero, patrón, ya mero». En la esquina de la sala, cubierto por un zarape viejo, reposaba el motivo de mi desvelo, el cofre de mi abuelo, un armatoste de madera oscura y herrajes oxidados que para el resto de la familia no era más que un trasto viejo, un nido de arañas. Mi hijo Martín, el padre de Santiago, siempre me lo decía con esa impaciencia que le nació al irse a la ciudad. «Apá, ya tiré ese cajón. ¿Para qué guarda cochinadas?» Y yo me callaba. ¿Cómo explicarles que dentro de esa madera apolillada dormía el honor de nuestra sangre, la prueba de lo que fuimos? La llave se había perdido hacía décadas, o eso creía yo. Mi padre me la entregó en su lecho de muerte con una advertencia. «Cuídala más que a tu vida, Rafael. Aquí está nuestro nombre. No lo abras hasta que sea el momento, hasta que encuentres a quien sepa entenderlo». Yo guardé esa llave en un pequeño nicho secreto en el muro del viejo establo, un lugar que solo yo conocía. Pero un temblor, hace como 10 años, agrietó las paredes y la llave se deslizó hacia las entrañas de los adobes. La busqué hasta el cansancio, con el corazón encogido de culpa por haberle fallado a mi padre. Con el tiempo, me resigné a que el cofre permanecería sellado para siempre y su secreto moriría conmigo. Pero el destino, o quizás las ánimas de mis antepasados, tenían otros planes. Esa misma mañana, mientras yo intentaba barrer las hojas secas del patio, un ataque de tos me dobló en dos. Me faltó el aire, y tuve que sentarme en una piedra, con el pecho ardiéndome y un sudor frío en la frente. Canelo, que nunca se me despegaba, empezó a ladrar y a correr hacia el establo en ruinas. Pensé que había visto una víbora o un tlacuache. Lo seguí con pasos lentos, apoyándome en la escoba. El perro escarbaba con frenesí en la base del muro agrietado, donde la tierra se había aflojado con las últimas lluvias. De repente, se detuvo y empezó a aullar, con el hocico metido en un hoyo. Me agaché con dificultad. El dolor de la espalda era como una aguja caliente. Metí la mano en la tierra suelta y sentí algo frío y metálico. La limpié con mi paliacate. Era ella.
La llave. Oxidada, cubierta de tierra pero inconfundible. Era pequeña, de hierro forjado, con una cabeza en forma de trébol. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que temí que fuera el último. El cielo, el establo, el mundo entero pareció detenerse. No era una coincidencia, era una señal. Ya era tiempo. Cuando vi el coche de Santiago levantando polvo en el camino, apreté la llave en mi puño. El metal frío era un ancla en la tormenta de mis emociones. Entró sonriendo, con su gorra de béisbol puesta al revés y sus audífonos colgados del cuello. «Abuelo, ¿cómo está? Le traje su pan de nata de la panadería de Doña Cuca», dijo, dejando una bolsa de papel en la mesa. Lo abracé más fuerte de lo normal. Sentí sus huesos jóvenes y fuertes bajo la ropa. Olía a ciudad, a loción cara, pero yo todavía podía percibir en él el olor a tierra mojada de su niñez. «Qué bueno que llegaste, mijo», le dije con la voz un poco quebrada. «Siéntate. Hay algo que debo contarte, algo importante antes de que sea demasiado tarde». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. Se quitó la gorra y se sentó frente a mí, en el taburete de cuero que usaba desde niño. Me miró con esos ojos oscuros, los mismos de su bisabuela Helenita. En ese momento supe que no me había equivocado. Él era el guardián que mi padre había esperado. «Te escucho, abuelo», respiré hondo, el aire de Teocaltiche llenando mis pulmones cansados. Abrí la mano y le mostré la llave. «Esto», le dije, «lo cambia todo». Santiago tomó la llave con la punta de los dedos, como si fuera un bicho raro. La examinó con curiosidad, su ceño fruncido. Era un objeto de otro tiempo, un trozo de historia que no encajaba con su mundo de pantallas y velocidades. «Es vieja», dijo, sin saber qué más añadir. «Más vieja que yo, mijo, más vieja que este rancho. Es la llave del cofre de tu tatarabuelo Inocencio Mendoza». Señaló con la cabeza hacia la esquina, donde el armatoste de madera parecía una bestia dormida. Santiago lo miró, y una sonrisa burlona asomó en sus labios. «¿El cofre del tesoro del que habla el tío Martín para burlarse? ¿El que dice que está lleno de aire y telarañas? Tu tío Martín tiene el alma llena de ambición y la cabeza hueca. No sabe nada. Nadie sabe. Solo yo», le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Y ahora tú». Me levanté con esfuerzo, cada articulación protestando. «Ayúdame, ándale». Entre los dos arrastramos el cofre al centro de la sala. El polvo que se levantó nos hizo toser. Olía a tiempo guardado, a madera seca y a olvido. Me arrodillé con un quejido y Santiago se apresuró a ponerme un cojín debajo de las rodillas. Sus manos, suaves de no trabajar la tierra, me sostuvieron el brazo. «Con cuidado, abuelo». Mis manos temblorosas buscaron la cerradura, un pedazo de metal ennegrecido y con volutas. La llave entró con dificultad, raspando contra el óxido acumulado. Por un momento, temí que no girara, que 60 años de silencio la hubieran sellado para siempre. Empujé con la poca fuerza que me quedaba. Hubo un chasquido seco, metálico, que retumbó en la quietud de la sala. El sonido de un secreto rindiéndose. Levanté la pesada tapa. Un olor a papel viejo, a cuero curtido y a algo más, algo indefinible y antiguo, llenó el aire. Santiago se asomó por encima de mi hombro, sus ojos abiertos como platos. Ya no había burla en su cara, solo un asombro puro. Dentro, sobre un fondo de terciopelo rojo raído, descansaban los tesoros de mi abuelo. No eran joyas ni oro a primera vista. Había un legajo de papeles amarillentos atados con un cordel, una medalla de la Virgen de Guadalupe ennegrecida por el tiempo, una pistola de cacha de nácar envuelta en un trapo aceitado, y un mapa dibujado a mano sobre un pedazo de piel de venado. En el fondo, una pequeña bolsa de cuero que sonaba con un tintineo sordo. «¿Qué es todo esto, abuelo?», susurró Santiago. Saqué el legajo de papeles con sumo cuidado. El cordel se deshizo en mis dedos. Desdoblé el primer papel,
Era una carta. La caligrafía era elegante, pero apresurada. Recuerdo como si fuera ayer, empecé a decir, y de pronto ya no estaba en mi sala con mi nieto. Estaba en la cocina de esta misma casa, siendo un niño de 8 años, escondido debajo de la mesa mientras mi padre le leía esa misma carta a mi madre en susurros. Afuera, la noche era oscura y los perros ladraban a fantasmas. Tu tatarabuelo Inocencio no fue un simple campesino, Santiago. Él cabalgó con los de abajo, con los que pelearon por esta tierra en la Revolución. No era un general, ni un capitán. Era un hombre de confianza, uno de esos que no aparecen en los libros de historia, pero sin los cuales la historia no se escribe. Él era el encargado de guardar los recursos del movimiento en esta zona: dinero, armas, documentos importantes. Lo hacía por lealtad, no por ambición. Mi voz se había vuelto un murmullo, un eco del pasado. Tomé la pistola. Era pesada, fría. Esta era su arma. Me contaba mi padre que tu tatarabuelo decía que esta pistola había defendido más secretos que vidas había quitado. Santiago la tocó con reverencia. ¿Y los papeles? Son salvoconductos, cartas de generales, promesas, y lo más importante, busqué entre los documentos hasta que encontré uno con un sello de cera. Esto, un título de propiedad, la posesión legítima de las tierras del arroyo, las que todos creen que son del gobierno. El general se las cedió a Inocencio en pago por su lealtad y su silencio. Pero la guerra fue un desorden. Vinieron los cristeros, luego el reparto agrario. Todo se confundió. Inocencio escondió todo aquí. Decía que un papel sin la fuerza para defenderlo era solo un pedazo de basura. Y que el oro... Abrí la bolsita de cuero y dejé caer sobre la mesa un puñado de monedas de oro, refulgentes a pesar de los años. Eran centenarios. La luz del sol que entraba por la ventana los hizo brillar. Santiago ahogó una exclamación. Decía que el oro podía comprar voluntades, pero también atraer la traición. Por eso lo enterró casi todo junto con la prueba final de la propiedad. Dejó solo estas monedas aquí, como prueba de que el resto existía. ¿Enterrado? ¿Dónde? Preguntó Santiago. Su voz era un hilo. Desdoblé el mapa de piel de venado. Era un croquis de nuestras tierras, pero dibujado como se hacían antes, con puntos de referencia que solo un hombre de campo entendería. El cerro del Chivo, el árbol de los 3 brazos, el ojo de agua seco. Una cruz marcada con tinta roja señalaba un punto cerca del arroyo. Mi padre me hizo jurar que protegería esto, que solo lo sacaría a la luz si la familia estaba en peligro, o si encontraba a alguien digno de continuar con el legado, alguien que entendiera que esto no es riqueza, es responsabilidad. Mis ojos se encontraron con los suyos. El peligro ha llegado, mijo. Tu tío Martín quiere vender todo esto. Quiere vender nuestra memoria a una empresa que quiere hacer cabañas para turistas. Y creo que he encontrado a la persona digna. Un silencio profundo llenó la habitación. Afuera, cantó una chicharra. Santiago miraba las monedas, el mapa, la pistola. Parecía abrumado, como si el peso de 100 años de historia hubiera caído sobre sus hombros de repente. Pero, abuelo, ¿esto es real? ¿Cómo podemos estar seguros? Podrían ser, no sé, cuentos. La duda en su voz era comprensible. Era demasiado grande, demasiado increíble. Lo es, afirmé. Pero las historias, si no se comprueban, se las lleva el viento. Por eso necesito tu ayuda. Mis piernas ya no me dan para recorrer estos cerros. Mis ojos ya no distinguen las señales. Pero mi memoria está intacta. Yo tengo el mapa aquí. Me señalé la 100. Y tú tienes la fuerza. Juntos, Santiago, podemos desenterrar nuestra verdad. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Era Martín, mi hijo. Su rostro, siempre tenso por los negocios y las preocupaciones, se ensombreció al vernos arrodillados frente al cofre abierto. ¿Qué es este circo? ¿Todavía con esas fantasías, papá?
Te he dicho 1000 veces que dejes en paz a Santiago. Él tiene una vida en la ciudad, no puede estar perdiendo el tiempo con tus leyendas de tesoros. Miró las monedas de oro sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con codicia, pero rápidamente la enmascaró con desdén. Oro falso, seguro. De esas cosas que venden en las ferias. Papá, por favor. Ya firmé un preacuerdo con los inversionistas. En 6 meses esta tierra será de ellos, y nosotros tendremos dinero para vivir tranquilos, sin tener que preocuparnos por este rancho polvoriento. Es lo mejor para todos. Me levanté apoyándome en el hombro de Santiago. La ira me dio una fuerza que no sabía que tenía. Tú no decides qué es lo mejor para esta familia, Martín. Esta tierra no está en venta, no mientras yo respire. Y este tesoro, dije, señalando el contenido del cofre, es más real que todo el dinero que te prometen esos buitres, y se lo vamos a demostrar. Martín soltó una carcajada amarga. Están locos. Los dos. Buena suerte con su búsqueda del tesoro, Don Quijote. Cuando se cansen de jugar, me llaman. Salió dando un portazo. El eco de su desprecio quedó flotando en el aire. Santiago me miró. Vi en sus ojos una mezcla de duda, enojo hacia su padre y una incipiente llama de determinación. ¿Por dónde empezamos, abuelo? Una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en muchos años, no la iba a pelear solo. Por el principio, mijo, por la memoria. El primer paso era buscar a alguien que pudiera atestiguar, alguien cuya memoria fuera tan larga como la mía, o incluso más. Solo había una persona en todo Teocaltiche. Doña Emilia, la viuda del herrero, amiga de mi madre, confidente de mi juventud. A sus 90 y tantos años, su cuerpo era una pasa, pero su mente seguía siendo un archivo viviente de las historias del pueblo. Sube al coche, mijo. Vamos a casa de Emilia. Pero maneja despacio, que estos caminos ya no están para carreras. Santiago me ayudó a subir a su camioneta moderna. Olía a nuevo por dentro, un contraste brutal con el olor a tierra y a estiércol de mis tiempos. Mientras avanzábamos por los caminos llenos de baches, yo iba señalando. Mira, ahí donde ves ese fraccionamiento nuevo, antes estaba el maizal de Don Chema. Tardábamos un día entero en cosecharlo. Y allá, en esa loma, tu bisabuelo y yo vimos una vez un puma al atardecer. La tierra habla, Santiago. Solo hay que saber escucharla. Él asentía, sus ojos divididos entre el camino y los paisajes que yo le pintaba con palabras. Veía en él la semilla de la comprensión. No bastaba con mirar, había que ver con los ojos de antes. Encontramos a doña Emilia sentada en una mecedora en el porche de su casita de adobe, desgranando maíz con unos dedos torcidos por la artritis, pero ágiles por la costumbre. Nos recibió con una sonrisa desdentada pero sincera. Rafaelito, qué milagro. Y este chamaco tan guapo debe ser tu nieto. Igualito a su abuela Helenita, que en paz descanse. Santiago le besó la mano con un respeto que me llenó de orgullo. Le explicamos el motivo de nuestra visita, con cuidado, sin hablar de tesoros, sino de la historia de mi abuelo Inocencio. Emilia dejó el maíz en una cesta. Sus ojillos se perdieron en la distancia, como si estuviera mirando a través de los años. Inocencio Mendoza. Claro que me acuerdo de lo que mi mamá me contaba. Un hombre callado, de palabra. Decían que era de la gente del general Gorostieta, de los de la Cristiada, aunque otros juraban que antes anduvo en la bola con los revolucionarios. Eran tiempos confusos, lealtades que cambiaban como el viento. Hizo una pausa, y luego me miró fijamente. Tu padre, José, me confió una vez, después de unas copas de tequila, que Inocencio le dejó un encargo sagrado, una herencia de honor, le llamó. Algo que tenía que ver con las tierras del arroyo y una promesa a un hombre importante. Me dijo que era un secreto que podía salvar a la familia o destruirla, dependiendo de en qué manos cayera. Las palabras de Emilia eran como un bálsamo para mi espíritu. Era la primera pieza que encajaba fuera de mis propios recuerdos. Santiago escuchaba, grabando cada palabra en su celular, una costumbre moderna que me parecía extraña pero útil. ¿Le dijo algo más, doña Emilia?
¿Algún detalle? ¿Algún lugar? No, mijo. Los secretos de antes se guardaban con la vida. Pero sí recuerdo que tu padre mencionaba mucho un árbol, un ahuehuete viejo junto al arroyo. Decía que ese árbol había sido testigo de todo. El ahuehuete, el mismo que aparecía en el mapa. Le dimos las gracias a Emilia, dejándole el pan de nata y la promesa de volver a visitarla. En el camino de regreso, el silencio de Santiago era diferente. Ya no era de escepticismo, sino de concentración. El ahuehuete, dijo en voz baja. El mapa lo marca, abuelo. Y ahora doña Emilia lo confirma. Esto se está volviendo real. Siempre fue real, mijo. Solo estaba dormido. Al día siguiente decidimos ir al archivo municipal. Yo sabía que era una apuesta arriesgada. Muchos papeles de esa época se habían perdido en incendios, o simplemente se habían deshecho por la humedad y el abandono. Pero teníamos que intentarlo. En la pequeña presidencia municipal nos recibió un joven de lentes, con aire de intelectual. Se presentó como Diego, el historiador y encargado del archivo. Al principio nos miró con la condescendencia con la que los jóvenes educados a veces miran a los viejos campesinos. Le mostramos la carta del cofre, la que tenía el sello. Diego se puso unos guantes de tela y la examinó con una lupa. Su expresión cambió por completo. Por Dios. ¿Saben lo que tienen aquí? Esta es la firma del general Enrique Estrada, uno de los líderes revolucionarios más importantes de la región. Se creían perdidas casi todas sus comunicaciones personales. Nos llevó a una sala trasera, fría y con olor a polvo. Sacó unos libros enormes, encuadernados en piel. Buscó con una pericia que me sorprendió. Santiago y él hablaban en un lenguaje de fechas, batallas y decretos que yo apenas entendía. Pero entendí lo importante cuando Diego señaló un párrafo en un diario de campaña. Miren, aquí está. Se comisiona a I. Mendoza para la salvaguarda de activos y documentos en la zona de Teocaltiche. Hombre de probada lealtad. I. Mendoza. Inocencio Mendoza. Su tatarabuelo, don Rafael. Era una figura clave, aunque anónima. El corazón me latió con fuerza. Ver el nombre de mi abuelo impreso en un libro oficial, después de toda una vida de ser solo una leyenda familiar, fue una de las emociones más grandes de mi vida. Le dio un peso, una certeza, que ni el oro del cofre podía comprar. Diego nos ayudó a buscar en los viejos mapas de catastro. Encontramos los planos originales de la hacienda. Las tierras del arroyo aparecían como terreno nacional, pero con una anotación al margen casi ilegible. Reclamación pendiente 1928. La reclamación nunca se formalizó, explicó Diego. Probablemente por el caos de la cristiada que vino después. Legalmente la tierra sigue en un limbo, pero con este documento del general Estrada y el título de propiedad que ustedes tienen, don Rafael, podrían tener un caso muy sólido para reclamar lo que es suyo. Salimos del archivo con un nuevo aliado y una nueva esperanza. Pero al llegar al rancho, nos encontramos con una camioneta lujosa estacionada frente a la casa. Era de los inversionistas de Martín. Él estaba ahí, con 2 hombres de traje, señalando los límites de la propiedad. «¡Papá!», gritó al vernos. Justo a tiempo para despedirse, los señores están haciendo la última evaluación antes de firmar el contrato. Me planté frente a él, apoyado en mi bastón. Santiago se puso a mi lado, derecho y firme. «No hay nada que firmar, Martín. Esta tierra no se vende», le dije, mi voz resonando con una autoridad que venía de mis ancestros. «No seas necio, viejo, es una fortuna», insistió, desesperado. Santiago intervino. Su voz era tranquila, pero cortante como el acero. «La tierra no está en venta, tío. Y tenemos los documentos para probar que una parte que creías del gobierno, en realidad, nos pertenece. Así que te sugiero que les digas a tus amigos que se retiren». Los hombres de traje nos miraron, luego a Martín, confundidos. Martín se puso rojo de furia. «¿Qué documentos? No me vengas con los cuentos del abuelo. Ven a la casa y te los mostramos», replicó Santiago. La confrontación había subido de nivel. Ya no era una búsqueda de tesoros, era una guerra por nuestra herencia.
Y mi nieto, el muchacho de la ciudad, se había convertido en un soldado. La tarde cayó sobre el rancho, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La tensión en la pequeña sala de mi casa se podía cortar con un cuchillo. Sobre la mesa, extendimos el mapa de piel de venado, la carta del general Estrada y el título de propiedad provisional. Martín los miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. Los dos inversionistas a quienes había invitado a pasar para desenmascarar la farsa, observaban la escena con un interés frío y calculador. «Esto es ridículo», espetó Martín, empujando los papeles con el dorso de la mano. «Son papeles viejos, probablemente falsos. ¿Quién va a creer en estas fantasías?» «El historiador del municipio les da total credibilidad», intervino Santiago con calma. «Y hay una anotación en el catastro que respalda una reclamación pendiente desde 1928. Esto no es un cuento, tío. Es nuestra historia». Uno de los inversionistas, un hombre de cabello plateado y traje impecable, tomó la carta del general con cuidado. La estudió por un momento. Si estos documentos son auténticos y pueden ser validados, la situación legal de la propiedad cambia. Nuestro acuerdo con usted, señor Martín, se basaba en que la totalidad de la colindancia con el arroyo era terreno federal, accesible para nuestro desarrollo. Martín palideció. «Son falsos. Mi padre se está haciendo viejo. Inventa cosas». Sentí una punzada de dolor más profunda que la de mis huesos, que mi propio hijo me llamara mentiroso frente a extraños. Pero antes de que pudiera responder, Santiago dio un paso al frente. «Mi abuelo no miente, y lo vamos a probar. El mapa indica dónde está enterrada la prueba final. Mañana mismo iremos a buscarla». «Estás loco, Santiago. ¿Vas a ponerte a cavar hoyos como un niño buscando tesoros piratas? Tienes un trabajo, una vida en Guadalajara», gritó Martín desesperado. «Mi vida también está aquí», respondió mi nieto, y su mirada se encontró con la mía. En ese instante, supe que el traspaso se había completado. El espíritu de los Mendoza había despertado en él. Los inversionistas se levantaron. «Muy bien», dijo el de cabello plateado. «Nos parece una historia fascinante, pero los negocios se basan en certezas. Suspenderemos cualquier transacción hasta que este asunto se aclare. Llámenos cuando tengan algo concreto». Se fueron, dejando a Martín solo, derrotado y furioso. Nos lanzó una mirada llena de veneno. «Se arrepentirán de esto. Cuando se queden sin nada, sin mi ayuda, no vengan a buscarme». Salió dando otro portazo. Esa noche, apenas pude dormir. No por la discusión, sino por la emoción. Al amanecer, Santiago ya estaba preparando las palas y los picos. Su energía me contagiaba. «¿Estás seguro de que puedes, abuelo? Es una caminata larga hasta el arroyo. Contigo a mi lado, mijo, puedo llegar hasta el fin del mundo». El camino fue lento. Cada paso era un esfuerzo. Me apoyaba en mi bastón y en el brazo firme de Santiago. Mientras caminábamos, le fui contando historias de cada rincón. En esa cueva nos escondíamos de la lluvia cuando pastoreábamos las chivas. Tu abuela y yo tuvimos nuestro primer beso bajo aquel pirul. Esa piedra grande de allá parece un sapo, ¿no crees? Tu padre le tenía miedo de niño. Estaba tejiendo para él un mapa de recuerdos, dándole a la tierra un alma, un significado más allá de su valor monetario. Llegamos al arroyo, que en esta época del año era apenas un hilo de agua. Y ahí estaba, majestuoso, antiguo, con sus ramas extendiéndose como los brazos de un abuelo sabio. El ahuehuete era aún más grande de lo que recordaba. Sus raíces, gruesas como muslos de un gigante, se aferraban a la orilla. «Es aquí», dije, con la voz tomada por la emoción. El mapa, que Santiago había fotografiado en su celular, indicaba que debíamos buscar en el lado que miraba al sol naciente, a 10 pasos de la raíz más gruesa. Mi nieto midió los pasos con exactitud. Marcó un punto en la tierra. «Aquí debe ser». Y empezó a cavar. La tierra estaba dura, compacta por los años. El sonido de la pala era el único ruido,
además del canto de los pájaros y mi propia respiración agitada. Pasó 1 hora, luego 2. El sol empezaba a calentar con fuerza. Santiago estaba cubierto de sudor y tierra. Yo me sentía inútil, un viejo espectador. Solo podía darle ánimos y pasarle el bote con agua. Descansa, mijo. Ya has cavado mucho. No, abuelo. Siento que estamos cerca. Lo presiento. Y entonces, ocurrió. La pala golpeó algo con un sonido sordo, un clank, que no era de piedra, era metal. Santiago se arrodilló y empezó a escarbar con las manos, con una urgencia febril. Poco a poco fue descubriendo el borde de una caja de metal, pequeña y fuertemente oxidada. Era más pequeña que el cofre de la casa, pero se sentía increíblemente pesada. Entre los dos, con un esfuerzo supremo, logramos sacarla del hoyo. No tenía cerradura, parecía sellada. Santiago buscó una piedra grande y, tras varios intentos, logró romper el sello de óxido. Con el corazón en la garganta levantó la tapa. Dentro, protegidos por una gruesa capa de cera y tela aceitada, había más monedas de oro, un crucifijo de plata y, en el fondo, un pequeño cilindro de latón. Santiago lo abrió con cuidado. Dentro había un pergamino enrollado. Lo desdobló con manos temblorosas. Era el título original de las tierras, otorgado por el gobierno revolucionario al general Estrada y endosado por el propio general a nombre de Inocencio Mendoza, con su firma y su sello. Pero había algo más. Una carta personal del general. Santiago la leyó en voz alta, su voz quebrándose por la emoción. A mi leal amigo Inocencio, te confío no solo estas tierras, que son pago justo a tu valentía, sino el futuro de tu estirpe. Que este pedazo de México por el que tanto hemos sangrado sea para tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuídalo, no de la codicia de los enemigos, sino de la debilidad de los propios. Que nunca olviden que la tierra guarda la memoria, y un hombre sin memoria es una hoja seca en el viento. Tu amigo y general, Enrique Estrada. Me senté en el suelo, sin fuerzas. Las lágrimas que había contenido por tantos años brotaron sin control. No lloraba por la tierra ni por el oro. Lloraba por la vindicación de mi abuelo, de mi padre, de mi palabra. Lloraba porque el secreto que tanto me había pesado por fin veía la luz, y era más honorable y hermoso de lo que jamás había soñado. Santiago se arrodilló a mi lado y me abrazó. Sentí sus propias lágrimas en mi hombro. Ya no éramos abuelo y nieto. Éramos 2 eslabones de la misma cadena, unidos por la sangre, la tierra y una carta escrita hacía un siglo bajo la luz de una vela en un campamento revolucionario. Lo logramos, abuelo, susurró. Lo logramos. No, mijo, le corregí con una sonrisa temblorosa. Apenas hemos comenzado. Ahora hay que enseñarle al mundo lo que significa ser un Mendoza. La memoria de mi familia ya no era una hoja seca. Era un árbol, un ahuehuete fuerte y vivo, listo para dar sombra a las generaciones que vendrían. El regreso al pueblo fue un triunfo silencioso. Santiago cargaba la caja de metal como si fuera un tesoro sagrado. Y en cierto modo, lo era. Yo caminaba más erguido, como si el peso de 100 años se me hubiera quitado de los hombros. La primera parada fue la oficina de Diego, el joven historiador. Cuando vio el título original y la carta del general, sus ojos se iluminaron con la pasión del que descubre una reliquia. Esto es increíble, don Rafael. Esto no solo valida su reclamo, es un documento de un valor histórico incalculable para la región. Con esto y con el testimonio de doña Emilia, podemos iniciar el proceso de regularización de inmediato. Martín no podrá hacer nada. La noticia corrió por Teocaltiche, como el agua en el arroyo crecido. La gente que siempre me había visto como un viejo contador de historias, ahora me miraba con un nuevo respeto. La leyenda del tesoro de los Mendoza dejó de ser un chisme para convertirse en un hecho. La confrontación final con Martín no fue en el rancho, sino en la notaría del pueblo, unos días después. Estábamos nosotros, Diego, doña Emilia que había insistido en venir, y el abogado que Diego nos había recomendado.
Martín llegó solo. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una máscara de resentimiento. El notario, un hombre serio y respetado, examinó los documentos uno por uno. Los comparó con los registros del archivo, escuchó el testimonio de Diego sobre su autenticidad histórica y el de doña Emilia, que con una voz frágil pero clara, relató la promesa que mi padre le había confesado. Cuando el notario dictaminó que los documentos eran legítimos y que el reclamo sobre las tierras del arroyo era legalmente viable, Martín se desplomó en su silla. No dijo nada. Simplemente nos miró, a Santiago y a mí. En sus ojos no vi odio, sino una profunda y amarga tristeza, la tristeza del que se da cuenta de que ha vendido su herencia por un plato de lentejas que ni siquiera llegó a probar. Se levantó y se fue sin decir palabra. No sentí alegría por su derrota, sino una punzada de lástima. Quizás algún día entendería que hay riquezas que no se pueden contar en billetes. Esa tarde la familia se reunió en el rancho. Mis otras hijas, mis yernos, los nietos más pequeños. El ambiente era de celebración. Santiago, con una paciencia y un orgullo que me conmovieron, les mostró a todos el contenido del cofre y de la caja. Les contó la historia de su tatarabuelo, no como un cuento, sino como el fundamento de lo que éramos. Vi a los más chicos tocar la vieja pistola con asombro, mirar las monedas de oro con fascinación. La historia había cobrado vida para ellos. Preparamos una gran barbacoa en el patio. El olor a carne y a leña impregnaba el aire. Hice café de olla en la lumbre, como le gustaba a mi Helenita. La música de un viejo radio se mezclaba con las risas y las conversaciones. Mi familia, que había estado a punto de fracturarse por la ambición y la incredulidad, estaba unida de nuevo alrededor del fuego, compartiendo el pan y la memoria. Al atardecer, cuando la fiesta empezaba a calmarse, Santiago se sentó a mi lado en el viejo sillón de mimbre. Mirábamos las brasas moribundas y el campo que se oscurecía bajo un cielo estrellado. «Gracias, abuelo», me dijo en voz baja. «Gracias por confiar en mí». «Yo no hice nada, mijo. Solo guardé una llave. Fuiste tú quien abrió la puerta». Le puse una mano en el hombro, su hombro joven que ahora cargaba con una responsabilidad centenaria. «Ahora tú eres el guardián, Santiago, el guardián de la memoria. Esta tierra, estas historias, están en tus manos. Cuídalas. No dejes que nadie te diga que son menos valiosas que el dinero». Él asintió con los ojos brillantes. «No lo haré, abuelo. Lo prometo». Me quedé en silencio, escuchando los grillos, sintiendo la brisa fresca de la noche en mi rostro arrugado. Una paz inmensa, una paz que no había sentido en 60 años, me inundó por completo. Mi misión estaba cumplida. El secreto de mi abuelo ya no era una carga, era un legado. La promesa a mi padre estaba saldada. Miré a mi nieto, que observaba la tierra con una nueva luz en los ojos, y supe que había elegido bien. El doctor tenía razón. Mi corazón ya no era el de un vaquero. Era el corazón de un hombre que había vivido lo suficiente para ver el pasado y el futuro unirse en un círculo perfecto. Podía descansar. Podía cerrar los ojos y saber que las raíces del ahuehuete eran fuertes y que seguirían dando sombra por mucho, mucho tiempo. Porque como bien había escrito el general, un hombre sin memoria es una hoja seca en el viento, pero una familia con historia es un bosque entero. Y nuestro bosque, el bosque de los Mendoza, acababa de renacer.